Bueno, seguimos en el tema número 3, que viene siendo, vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de esta llenura y empezamos a ver que no es una experiencia que debe de ser o debe de quedarse en el pasado, ¿verdad? Que ya, a lo mejor hubo una vez que estuvimos orando y pues sentimos algo, una emoción, algo pues fuerte, algo intenso tal vez, ¿sí? Que nos llevó tal vez a sentir nostalgia, nos llevó a sentir a lo mejor paz, tranquilidad, gozo, qué sé yo, ¿verdad? Y pues ahorita esa experiencia pues ya ha quedado por ahí como en el pasado, ¿verdad? Y dije, no, pues eso creo que fue cuando nací de nuevo. Hemos hablado de que ciertamente a esto le han llamado, ¿sí? La segunda gracia, le han puesto nombres diferentes a este tipo de llenura del Espíritu Santo. Pero bueno, veamos cómo la llenura del Espíritu Santo no es y nunca será una experiencia rara, mucho menos, porque hay unos que dicen, no, pues es que eso es raro, ¿verdad? Una experiencia rara, pasajera a veces también podemos llamarla, ¿sí? En la vida del verdadero creyente. Así es que no hay que pensar que es un evento que se ha quedado en el pasado, sino más que nada tenemos que experimentar la llenura del Espíritu Santo todos los días, ¿verdad? Y precisamente vamos a hablar de eso. Efesios 5:18, acompáñenme por favor. Esta experiencia deberíamos de estarla experimentando cuantas veces sea necesaria. Efesios 5:18. Dice ahí: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Denle una vuelta o regrésense unas hojas atrás a Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16. Unas vueltitas atrás ahí. Puede ser una hoja o dos hojas tal vez, dependiendo de la Biblia que tengan. Si tienen la Biblia del Mormón, pues quién sabe cuántas hojas hay. Sí, no sé. Gálatas 5:16 dice ahí: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En estos versículos vemos que se nos habla, o más bien Pablo está hablando en una manera imperativa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, el hablar imperativamente se refiere a hablar en exigencia, como una obligación y no en sugerencia. Por ejemplo, mi esposa a veces veo que le pregunta a mis hijos, dice, ¿qué quieren comer? Y así como que, ¿verdad? ¿Qué van a querer de comer esta tarde? O como que, entonces, eso nos lleva ¿a qué? A tener opciones, ¿verdad? Pero o más bien, esa no sería una manera de hablar imperativamente. Si ella les dijera, vamos a comer esto, o tenemos que comer esto el día de hoy, no hay más. ¿Hay opciones? No, ¿verdad? De hecho, Jesucristo habló muchas veces en forma imperativa. Ahí en Juan, acompáñenme, Juan 5, vamos a ver un ejemplo. En Juan 5, capítulo 5, versículo 5 también, al versículo 8. Vemos que se le acerca aquí el enfermo, ¿sí? El que estaba paralítico, dice ahí. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Ahí está hablando de una forma imperativa o le está dando opciones. ¿Sí? Le está dando opciones. ¿Quieres ser sano?
pero en forma tal vez sarcástica. Dice ahí: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Ahí le dio la otra respuesta que no debe haber sido, ¿verdad? Si quería realmente él ser sano, sí, yo quiero ser sano, ¿cómo? Ayúdame, ¿verdad? Bueno, dice ahí: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira, este estaba, pero si bien lento, como dicen en mi pueblo, bien lentejas, ¿verdad? No podía, siempre le ganaban. Así es que Jesús, en el versículo 8 dice ahí, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así, levántate, toma tu lecho y anda. Es una manera imperativa, y realmente sí lo hizo. Y ya vemos después lo que le pasó. Ahí los fariseos, los escribas lo vieron cargando a su, ¿verdad? Y no, ¿qué te pasa? No, pues es el día de reposo. Entonces ya le empieza a decir, ¿verdad? Es una forma imperativa. De la misma manera que Pablo está pidiendo, está diciendo: llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Una forma imperativa. Él no está dando opciones. Él no está diciendo: bueno, pues a ver si pueden ser llenos del Espíritu, o cuando puedan ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Como vimos en Gálatas, ¿verdad? A ver si pueden andar. No, o si pudieran andar, pues bueno, anden por el Espíritu. No. Pablo les está diciendo: andad por el Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Y si vamos nuevamente ahí al capítulo 5 de Gálatas, versículo 25, vamos a ver ahora esta forma indicativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la acción a la respuesta de la forma imperativa, al cual nosotros, al actuar, al responder a esa forma de exigencia o de orden, ¿sí?, viene esta forma que es indicativa. Dice ahí 5:25 de Gálatas. ¿Se acuerdan qué le dijo? Bueno, vivid, bueno, el otro. Ahora dice ahí: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es que andad. Y dice después: si vivimos, está indicando si viven por el Espíritu. Entonces andemos como debe de ser, por el Espíritu. ¿Sí o no? Regresamos ahí a Efesios 5:18. Dice ahí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hablando nuevamente, en forma imperativa: no os embriaguéis. Pablo contrasta la embriaguez del vino con el vino, la cual produce, pues, ¿cuántos pues anduvieron en el mundo haciendo, pues, de las suyas? Bueno, pues yo era uno de esos, ¿verdad? Y no lo digo con orgullo, no. Pero pues cuando andábamos en el mundo y andábamos, pues, embriagándonos, ¿cómo? No, pues sí, con alegría, ¿verdad? Pero esa alegría era temporal, porque pasaba, y al día siguiente estaba, no, alegre, no, estaba uno que no aguantaba, ¿verdad? Contarles y a veces nos ¿qué tanto aguantábamos? ¿Verdad? Solamente por el hecho de vivir llenos, embriagados por el alcohol, por el vino. ¿Sí? Lo contrarrestante a lo que vendrá siendo mejor ser llenos del Espíritu. Ese gozo que es duradero, ¿verdad? Ahora, esta embriaguez con vino se relaciona a la manera de vivir antiguamente en nosotros, ¿sí?
a esos deseos egoístas que teníamos, ¿verdad? Porque cuando nos embriagamos, ¿qué nos importaba? No nos importaba nada. Pues mi papá, pues así era. Cuando también, pues bueno, yo aprendí muchas cosas de él. Pues sí, cuando tomaba. Y mi papá a veces se iba, ¿verdad? Como dicen, no, pues se gastaba la quincena. Y no le importaba. Al igual uno, pues bueno, también ya uno cuando anda ya, no, pues ni le importa. A veces mis papás también ahí sufriendo porque pues qué nos habrá pasado. Y ni siquiera éramos para llamarle ni nada, pero pues ahí estábamos, viviendo egoístamente. Pero en Cristo, cuando venimos a ser una nueva criatura, tenemos un mejor gozo. Y más cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Esos momentos de embriaguez, bueno, pues, aunque no era perdurable, tal vez nos ayudaba a olvidar cualquier depresión, cualquier monotonía, ¿verdad? Cualquier tensión o cualquier problema. No, pues es que a veces uno se pone a tomar por los problemas que había. No, pues es que estoy estresado. No, aunque sea un 6. ¿Ah? Le decía uno. No, pues ya el 6 se volvía en 6 caguamas, ¿verdad? Así como cuando uno se embriagaba pedía más y más y más. Por eso es que Pablo hace en referencia a esto. Pues el que está tomando quiere más y más y más. De la misma manera, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así deberíamos estar pidiendo la llenura del Espíritu, Señor. Así como, ya, hermano, si no se nos acababa, y ya así la otra, ya se me está acabando, ya ni siquiera se vaciaba, y ya tráeme la otra. Ah, sí, ¿verdad? Muchos se están acordando, ¿verdad? De sus viejos tiempos. Así de la misma manera, tenemos que desear ser más y más llenos del Espíritu Santo, someternos cada vez más, cada día a su dirección, sumergirnos en esa llenura, en ese poder que viene desde lo alto. Y eso es por medio de la llenura del Espíritu Santo, el Dios verdadero. Y al venir en eso, o al vivir de esa manera, uno empieza a ser controlado ¿por quién? Por el Espíritu. Así como cuando andamos nos controlaba, pues ya ves, no, sí yo puedo manejar y pues yo controlo el alcohol, yo domino no me domina a mí, pues sí. Pues te dominaba tanto que ni siquiera podías dejar de decir no. Así es que al empezar a vivir una vida llena del Espíritu Santo, pues bueno, es empezar a que Dios tome el control de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser controlados por Dios? ¿Cuántos quieren ser realmente, empezar a vivir de esa manera? ¿Sabes qué, Señor? Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero yo pensar, hacer las cosas en mis fuerzas. Ya no quiero, esto, dice las cargas, dice, déjenme las cargas. Pongan esas cargas sobre mí. Y verá, será más fácil. Además de que uno empieza a ser controlado y empieza a hacer la voluntad de Dios, también empieza a ser enseñado y capacitado por Dios mismo. Fíjense, disfruta a la vez el gozo, la paz, no importando o inclusive en las tribulaciones, ¿verdad? En esos momentos de, pues tal vez de que nos sentimos, no, güey, ¿quién? Ahora sí, como dice el Chapulín, ¿quién podrá defendernos? En esos momentos que ya no sabemos ni a quién recurrir, Señor, ahí en esos momentos
sentir esa paz, Señor. Yo no sé qué vaya a pasar en mi vida. Yo no sé cuánto voy a vivir. Yo no sé qué es el pago. Yo no sé cómo vaya a ser. Pero Señor, yo quiero vivir en ti, aprendiendo a descansar en ti. No en mis fuerzas, Señor, sino en tu poder. Pablo dice que en vez de los desenfrenados extremos de la disolución, el ser lleno del Espíritu trae frutos positivos. Trae frutos y llenos de bendiciones que son edificantes. ¿Para quién? Para el cuerpo de Cristo. Para que a la misma vez Él sea glorificado. Imagínense que de repente llegara uno, pues, un hermano creyente, ya maduro, y que de repente llegara, pues, oliendo alcohol. ¿Qué pasó? O viéndolo ahí que está tomándose 2 o 3. Bueno, pero a veces en nuestra libertad podemos hacer tropezar al más débil. Y eso ya no es vivir en amor. Y Pablo decía, no, yo suelto mi carne. Yo mejor prefiero no comer y hacer esas cosas para no poner tropiezo al débil. Así es que precisamente es para eso, para que nuestro Dios sea glorificado en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren que eso sea? Que así pase. Así es que esa expresión que Pablo dice, ser llenos del Espíritu, nos dice mucho y nos tiene que dejar mucho. El mandato afirma que es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. No es opcional. No nos dice, bueno, a ver si pueden ser llenos. O cuando puedan, o cuando pues más o menos quieran o sientan, ¿verdad? Sean llenos. O cuando creas como, bueno, no. A veces pensamos que pues por arte de magia o que, bueno, lo voy a poner en automático, ahora sí voy a ser lleno del Espíritu, ¿verdad? No. Para que este cumplimiento, para que esta ordenanza, para que este mandato sea posible, está en nosotros. Sed llenos. Sed llenos. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a ver las maneras. Tenemos que empezar a aprender a dejar de vivir en nuestra carne. Dejar de vivir para ella y empezar a vivir por el Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿quién es el que nos dio vida? ¿Quién es el que nos redarguye de pecado? ¿Quién es el que nos convenció de pecado? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros, estamos viviendo por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. No hay, yo no veo otra. Bueno, ya te recibiste al Espíritu Santo y pues bueno, sigue viviendo en la carne. Ciertamente sí, se puede pasar. Pero si estás dando frutos de la carne, realmente no. Dice que los hijos, se nos conocerá por nuestros frutos, si somos hijos de Dios o no. Si vivimos por el Espíritu, cuando ese llegue a pasar en nuestras vidas, ¿sí? Realmente veremos el verdadero deseo y las verdaderas intenciones, ¿verdad? Que son de nuestro corazón y nuestra carne, comparándolas cuando empezamos a vivir y andar en el Espíritu. Si algún día tomamos esa decisión de vivir para Cristo completamente, entregarse a Cristo completamente, a lo mejor estando en intimidad, a lo mejor estando aquí en adoración,
a lo mejor estando en tu trabajo, a lo mejor estando con tu esposa, con tu familia, orando, meditando en la palabra. Si tú decides esa vez que quieres seguir a Cristo, que quieres vivir, ya no más para tu carne, sino quieres vivir y andar en el Espíritu, puede hacer que empieces a sentir una emoción que inclusive te puede llevar hasta escalofríos. Y empiezas a sentir, pues algo estoy sintiendo. Pero a veces esa emoción depende muchas veces de la lucha que nosotros le damos al control, ¿verdad? Como decimos, al control del Espíritu. Cuando muchas veces, esa situación empieza a sentirse uno diferente, ¿verdad? Raro, como que algo no es. Y a veces, pues le estamos pidiendo a Dios, Señor, quiero ser lleno, en sinceridad, para agradar al Señor, no para que vea el otro, mira cómo ando. No, eso no es una buena excusa para decirle, Señor, mira, para reprenderlos a estos, mira, no, para nada. ¿Para qué fueron llenos del Espíritu esa vez en el día de Pentecostés? ¿Para qué? ¿Qué hicieron? ¿Hablaron en lengua? Sí. ¿Para qué? ¿Y qué hacían? Glorificaban, hablaban las maravillas de Dios, ¿verdad? Entonces a veces nosotros queremos tomar control de esa situación y de lo que pueda suceder, porque a veces hasta nos espanta. ¿Por qué? Porque ya estamos antepuestos, ¿sí? O predispuestos, a veces con citas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, si buscan ahí en 2 Timoteo 1:7, repito, a veces queremos tomar el control y empleamos mal citas bíblicas, como esta, por ejemplo, dice ahí, diciendo entre nosotros, empezamos a sentir eso y el Espíritu Santo, ¿sí?, quiere tomar control, pero decimos, no, el Espíritu Santo es de dominio propio y no me tengo que salir de esas experiencias o esas exposiciones, ¿verdad? Bueno, sí, es de control y de dominio. Pero dice ahí 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ya diciendo, no, pues es dominio propio, tengo que estar bien dominado. Y ya, con eso, pues ya. Eso que pues, esa tal vez llenura que empezaba a llegar, que empezábamos a sentir, la empezamos a bajar. ¿Por qué? Porque tomamos este tipo de versículos erróneamente. ¿Saben para qué? ¿Para qué Pablo, o por qué Pablo está diciendo esto a Timoteo? Si vemos el contexto inmediato, no habla ninguna referencia a nada o en nada que pueda ser en un momento glorioso el experimentar esa llenura. No habla en ningún momento habla de eso. Déjenme buscarlo aquí. De hecho, si leemos el versículo 8, si mal no recuerdo, de ahí de Timoteo, dice ahí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense. Aquí no le dice, oye, pues cuando, pues es dominio propio, está hablando de experiencias que pues podemos ver en la palabra de Dios que han sido gloriosas. Por ejemplo, cuando se pusieron a hablar en lenguas, no hay nada que diga de eso. ¿Para qué le está diciendo? Dice, no es de cobardía, de dominio propio. ¿Para qué tenía que tener ese dominio propio? Para no ser cobarde, ¿sí o no? ¿Cobarde para qué? Dice, más en cambio, dice ahí, para que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y de Pablo. Fíjense, para eso le estaba diciendo dominio propio.
para que no le saques, decimos en México. La Biblia del mexicano. Dice, ni de nuestro Señor ni de mí, sino participa en las aflicciones. Participa. Porque él sabía, el hablar de Cristo era empezar a sufrir persecución, aflicción por el Evangelio. Fíjense. Entonces, si hubiese sido de la manera que nosotros tomamos, empezamos en esa experiencia que pues bueno, Dios nos quiere bendecir con eso, y empezamos a decir, no, es dominio propio. No. Imagínense en el día de Pentecostés. Imagínense ese día, que estaban ahí, ¿cuántos eran? Los que estaban, eran como 120, dice la Biblia, y estaban ahí en ese momento, dice que apareció así como un fue así, ¿verdad? Y de repente se les aparecieron lenguas como de fuego, después de un estruendo. Y varios de ellos empezaron a experimentar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Sí, búsquenlo ahí en Hechos 2, ahí está. ¿Sí? Yo estoy ahorita resumiendo. ¿Sí? Muchos de ellos no tenían la malicia o no tenían la malintención y para nada pensaban en controlar ellos al Espíritu Santo. Nada. Ellos no sabían. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Ellos no se pusieron, no. Imagínense que hubiera pasado eso. Y hay alguno o varios de ellos, no. El Espíritu es dominio propio, control. Imagínense, ¿hubieran hablado en lenguas extrañas? Si se hubieran, pues no. ¿Sí o no? ¿Hubieran hablado en lenguas, sí o no? Yo pienso que no. Porque pues uno no, pues no. Es lo mismo. ¿Qué hacían? Testificaban, daban testimonio ¿de qué? Del Evangelio. No después Pedro les empieza a decir, no, estos no están viejos. Están hablando de tal, y le empieza a hablar de Cristo. Y al final, ¿cuántos se convirtieron? Ellos dejaron. Ellos no tenían esa malicia que ahorita muchos de nosotros tal vez puede haber, y no nada más de nosotros, allá afuera también, de muchos que dicen, no, pues eso no, eso ya no es para hoy. Eso ya fue, nada más era para Pablo y para Pedro, para los apóstoles. No, pues en Joel dice que era para los siervos y las siervas, no nada más para los apóstoles. Siervos y siervas, y en ese contexto está hablando hasta de los sirvientes, que ahorita los conocemos, ¿sí? No nada más para sus hijas e hijos, sino para siervos y siervas. Ellos no se avergonzaron de dar testimonio en el día de Pentecostés, ¿sí? Lo cual eso mismo los llevaba y los llevaría después a sufrir aflicciones y persecuciones por causa del Evangelio. Así es que ellos tuvieron dominio propio y empezaron a hablar en lenguas. Ellos no, que decir, como dice la Biblia del mexicano, no les dio mello. ¿Ah? No, al contrario, no fueron cobardes. Ellos empezaron a hablar. Y aunque todos los demás, imagínate, el que dice que no hay lenguas ya para este tiempo, hemos escuchado testimonios, inclusive del pastor Memo, que no sé si se acuerdan, que estaba él, y estaba un señor, y bueno, una congregación, X, y había un señor que había invitado a su amigo que era judío, ¿sí? Él no creía en el Mesías. Y en el momento de la oración, no recuerdo ahorita bien si fue en ese tiempo exacto o después de la predicación, cuando alguien empezó a hablar, se dio una lengua extraña. No sabían, no entendieron. Y ya todos se callaron. Y el amigo que había llevado, que era judío, que entendía y entendió,
lo que él dijo. Dice, y le empezó a hablar las maravillas de Jesucristo. Y se convirtió en ese instante. Fíjense. Pero imagínense, ese momento, esta persona que empezó a hablar en esa lengua judía, pues, obviamente, pues yo creo, no. Dominio propio, control. ¿Qué es eso? Dios te quiere utilizar para que hables sus maravillas. ¿Qué hay que el día de mañana de repente te encuentras en un lugar que no entiendes una lengua, un idioma, y tú estás, y Dios te pone ese pesar por esas personas? Y de repente estás en oración, Señor, manda a alguien, yo no sé. Y tú estás, Señor, es que mira, ve cómo está. Y de repente empiezas a hablar ahí. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, Señor, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Ya cesaron. Ya no, eso era para los apóstoles. Yo no soy apóstol. Que traigan al apostolín. No. Si lo vas a hacer, ¿va a ser para qué? Para glorificar el nombre de Jesucristo, para hablar de las maravillas de Dios, no para hablar tus maravillas. Tristemente, por irse al extremo, hay muchos que hablan ciertamente en lenguas, pero están blasfemando el nombre de Dios. Y precisamente por eso dicen, no, ¿quién sabe qué voy a decir? Yo ni voy a entender, ¿verdad? No. Tenemos que nosotros ser controlados por el Espíritu Santo, no nosotros controlar al Espíritu Santo. Y es lo que hace mucha gente. Y hablando de creyentes, no la gente de afuera. Ellos quieren controlar al Espíritu Santo. Sacando, ya vimos de contexto, no, pues es control. Dominio propio. ¿Dominio propio para qué era? Para no ser cobarde. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? ¿Sí? Y los veo callados como están haciendo. ¿Será cierto? Si nosotros nos preocupáramos realmente por esto, ¿sí? No por, Señor, yo quiero hablar en lenguas, para ver cómo se oye. Esa no es una buena razón. Pedro se pone a orar ahí en Hechos 3, 4. Señor, fíjate lo que empiezan a hacer por nosotros, ¿sí? Te pido, Señor, que nos guíes, nos llenes, ¿sí? Que tus maravillas, por medio de señales, prodigios y milagros. Y de verdad se cumplió eso. No con su sombra. Ahora no estoy diciendo, bueno, pues ahorita ya era apóstol 13 o 14 o 15. No, ciertamente apóstoles de Cristo ya no hay. Pero ¿qué tal si Dios te quiere utilizar para algo así? Para que hables ante una persona que no entiende tu idioma y le hables de Cristo. ¿Qué tal? Pero pues no, bueno, está bien, pues. Tú quieres controlar al Espíritu, ok. El Espíritu Santo no va a ser controlado por ti, déjame decir. ¿Sí? Si lo va a hacer, va a ser. Si crees o no crees, Él da los dones como Él quiere, Él los reparte como Él quiere, así dice la Biblia. Como Él quiere, a quien Él quiere. Él no está viendo a ver si hablará bien o estará alto, bonito, feo. No le importa. A quien Él quiere. ¿Sí o no? Así es que imagínense, yo les aseguro que si somos hijos del Dios eterno, del Padre celestial, no creo que pidiéndole a Dios que estemos llenos del Espíritu y que si algún día Él va a utilizarnos para algún tipo de poder, especialmente los milagros gloriosos de Él,
yo no creo que Él venga y les dé un aguijón de escorpión. Yo no creo. ¿Creen que lo harán? Ay, no le voy a pedir porque pues eso no, empezamos ahí a hacer lo mismo que hizo Satanás, a torcer las escrituras. No, eso no. Imagínense, si a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, ahí en Juan dice, si a nuestros hijos, nosotros que somos malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más, dice el Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Para su gloria. Pero primeramente tenemos que resolver el conflicto interior entre nosotros. Esa lucha de lo que pueda pasar pidiéndole a Dios, Señor. Tú a lo mejor estás pidiendo, Señor, yo solamente quiero vivir tu palabra. Quiero ser lleno de tu espíritu. Quiero vivir como es digno, como es agradable a ti. De corazón, sincero. Sin buscar nada. Quiero ser lleno para dirigir bien el ministerio. Para esto, no. Sin buscar nada. Que de repente Dios te empieza a utilizar y que empieces a dar sanaciones, pero pues no crees. ¿Las puede hacer Él? ¿Sí o no? Dios es el mismo. ¿De qué? De ayer, hoy y pues nada más. No, hoy y siempre. Él no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, para nada. A veces, repito, nuestro interior es el que, ¿qué van a pensar de mí? O no va con lo que me han enseñado, o las creencias que tengo. Créanme, les aseguro, al vencer esas cosas y permitamos que Dios actúe verdaderamente como debe de ser, como Él quiera, como Él quiera, realmente vendrá una paz, un gozo en tu interior, que solamente vendrá de Él. Y eso es una señal de que estás empezando a dar frutos del Espíritu. Gozo, paz. Y si hablaste en lenguas, ese gozo, esa paz interior, solamente Él te la va a dar. Nadie más. Nadie más. Pablo oraba por los de Colosas, pidiendo a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Vayan buscando ahí Colosenses 1, por favor, versículo 9. Que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, en toda inteligencia y espiritual, para que anduvieran ellos como es digno del Señor, agradándole en todo, fortalecidos, dice ahí en su poder. Vamos ahí a leer versículo 9, capítulo 1 de Colosenses. Está atrasito de Timoteo. Si tenían ahí abierto, Timoteo está atrasito. ¿Tienen? 1:9 dice ahí: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dice ahí, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, ¿cómo? Conforme, fíjense, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, ¿sí?, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Fíjense,
Fíjense qué palabras está utilizando Pablo, ¿sí? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Ustedes se imaginan la potencia de su gloria? Pues si con su tan sola presencia caían, tan sola la presencia de Cristo, los demonios temblaban. Decían, ¿ya vienes a atormentarnos antes de tiempo? Imagínense. Ahora la potencia de su gloria. Hermanos, esto es algo que debe ir más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestro entendimiento. Por eso es que pide Pablo que sean llenos de entendimiento, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero si vivimos por la carne, ¿qué somos? Somos carnales. Y el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu porque se han de discernir. ¿Cómo? Con el Espíritu. Dejemos de vivir más por la carne. Es imposible que una persona llena del Espíritu Santo, teniendo el Espíritu Santo, viviendo en la llenura del Espíritu Santo, viva en desobediencia. Al vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, es imposible. Es imposible que hagamos cosas que no le agradan a Dios. Imagínense. Imagínense. A lo mejor puede haber alguien por ahí que anda viviendo pues con un pie afuera, otras veces adentro, ¿sí? Puede ser que se imiten ciertos aspectos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Puede ser, porque Él da como Él quiere, ¿sí? Pueden experimentar tal vez una buena vida, ¿verdad? Extremadamente así, no, pues Él es bueno, sí, Él es bueno, ¿sí? Inclusive puede haber gente, ¿sí? O ministros que predican o enseñan la palabra con poder del Espíritu Santo, ¿sí? Pero realmente, cuando viene la prueba que el Señor pone, y al ver su reacción, al ver las respuestas que ellos dan, se puede ver por quién es controlado, por el Espíritu, ¿sí? O por la carne. Imagínense a un ministro, y ayer me platicaban algo bien fuerte de este ministro, donde muchos salieron de ahí. Ahorita la congregación que está ahí levantando ya de verdad, unos salieron, los primeros que habían salido habían sido una pareja, y de repente pues él dijo, yo no le quería yo no le quería decir nada a nadie de ellos, para que no trae conflicto con el pastor. Pero fíjense, le tenían miedo al pastor, fíjense, y más a la disque pastor. Yo les dije, la verdad yo nunca me voy a referir a ellos, y que si quieren hablar conmigo, que hablen conmigo, y yo de verdad, yo les voy a decir, ustedes no son pastores. ¿Quién dijo que son pastores? Ustedes son asalariados. Y estos tenían miedo de la supuesta pastora. De verdad, doctrina de demonios tenían ahí. Tienen. Que cuando se salían los que escuchan la palabra de Dios, las ovejas, sentían así como que, sentían como algo. Pero gracias a Dios, pues ahorita ahí, con la palabra de Dios, se reafirma más. Ya sé que nada, ni nadie. Y al contrario, ir también ministrando, hermanos, no guarden rencor, no guarden amargura, a pesar de lo que hayan hecho. Al contrario, pidan a Dios que tenga misericordia, ¿verdad? Así es que a veces pueden hablar estas personas, pueden hacer inclusive hasta milagros aparentes del Espíritu, pero con sus vidas, con sus reacciones ante las aflicciones o los problemas, vamos a saber si realmente son o no son, porque en la aflicción se ve. Imagínense de repente,
Se cayó algo, un accidente y de repente no, pues, no, fíjate, no, ¿cómo? Y así me comentaban cómo los trataba pues ahí a los ayudantes, a los diáconos. Uno de ellos que también se acaba de una familia que se acaba de añadir a ellos, igual apenas hace un mes está con ellos, pero todo este tiempo desde que hemos ido, seguía en esa cueva de demonios. Y el hermano pues decía, no, es que la verdad cómo me trataba. O sea, yo no me podía sentar ni siquiera con el pastor. Nunca nos invitó. Y esta vez que estábamos ahí compartiendo y conviviendo, dices, se quedaron así hasta extrañados. De verdad. Dicen, nosotros nunca nos sentamos. No, y nos sacan versículos de la Biblia. Fíjense cómo son. Que nunca me sentaré en silla de escarnecedores y todas esas cosas. Fíjense, y pues pobre gente. Vamos a dejarla ahí. La próxima semana vamos a ver 3 aspectos para mantener la llenura del Espíritu Santo. Entre ellos está la obediencia y otras cosas. Así es que permitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, que nuestro Señor sea el que dirija realmente nuestras vidas. Y si lo va a hacer en poder, que lo haga. Déjalo. ¿No? Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Padre Señor, bendecimos tu nombre, mi Dios. Esta tarde queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Sabiendo que tú eres fiel, que tú no dejarás y desampararás a tus hijos, Señor, sino que al contrario, Padre mío, los llevarás. Estarás, Señor, tus ojos estarán sobre aquel que te teme, Señor. Padre mío, yo por eso te pido que nos sigas guiando por medio de tu Espíritu Santo, con tu palabra que es santa, que es inerrante, que es infalible, Señor, y que es eterna. Padre mío, síguenos dando, Señor, el fruto de la vida, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor, para que llevemos mucho fruto, Padre, como dice tu palabra, al permanecer en Cristo. Oh Señor, a veces las situaciones que anteponemos para vivir una vida agradable a ti, Señor, podemos contristar ciertamente al Espíritu Santo. No queremos hacer eso, Señor. No queremos contristarlo, Señor, sino al contrario, que el Espíritu Santo, Señor, venga, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que cuando creamos en ti, Señor, como dice la Escritura, que corran ríos, Señor, de agua viva. Que si va a ser en poder, Señor, glorificante para ti, úsalo, Señor. Hazlo. Pero que solamente tú seas glorificado, Señor. A lo mejor no lo has hecho, Señor, porque nuestras intenciones no son buenas todavía, Señor. Por eso yo te pido primeramente que cambies nuestros corazones, Señor. Que cambies nuestro ser de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, Señor. Y nos ayudes con el poder de tu palabra a cumplirla, Señor, como debe de ser. Para así, Señor, poder ser y vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Y yo sé, Señor, que muchos de tus hijos que están el día de hoy aquí, Señor, te buscarán, Señor, nuevamente, tal vez en la intimidad, tal vez con su familia, Señor. Y yo te pido, Señor, que en esos momentos que busquen, Señor, de ti y que pidan ser llenos de tu Espíritu, Señor, que tú lo hagas. Porque tu palabra dice, Señor,
Que quién, Señor, el que busca de ti, te hallará con todo su corazón, con toda su mente, con toda tu alma, con todas sus almas. Por eso, mi Dios, yo te pido que cuando ese momento llegue, seas tú solamente, Señor. Seas tú que controles la situación, el acto, lo que vaya a ser, Señor. Somos vasos. No podemos decirte cómo has de hacer las cosas. No, mi Dios. Sino tú, Señor. Dirígenos siempre, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor, para tu honra. Y que tu Hijo, Señor, siga siendo exaltado en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias nuevamente. Y que todos, Señor, todos los que estamos aquí, podamos ser bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Gracias nuevamente. Y te pedimos también, Señor, que nos cuides y nos guardes una semana más en nuestros trabajos, en nuestros hogares, siendo luz del mundo, Señor, siendo la sal de la tierra, Señor. Gracias te damos nuevamente. Todo lo pedimos en el nombre de